Medio siglo ya de mayo del 68 e indudablemente numerosas personas tienen todo un mito con respecto a ese acontecimiento que le dio la vuelta al mundo. Muchas cosas confluyeron, no solamente desde el 22 de marzo, cuando los estudiantes se quejaron en las residencias de la Universidad de Nanterre a las afueras de París, porque las muchachas no podían visitar a los muchachos y quedarse hasta tarde haciendo el amor con ellos. Un personaje como Pier Paolo Pasolini dijo que la Revolución de Mayo del 68 no fue ninguna revolución, sino una revuelta conservadora, porque justamente lo que no era conservador era que los muchachos se acostaran con muchachos y las muchachas con muchachos. En fin, era su homoerotismo el que hablaba. Pero lo que sí es cierto es que se prendió la cosa, se prendió la mecha. Es importante, siguiendo a los historiadores y sociólogos que han reconstituido este medio siglo, ver cómo había estudiantes de extrema derecha que querían literalmente cascar a los inconformes maoístas, trotskistas o leninistas de extrema izquierda. Y había una confrontación que se da justamente en la Sorbona. Más aún, se podría decir que fueron los estudiantes de extrema derecha los que suscitaron las barricadas, las pedreras, todas las manifestaciones brutales y violentas que hubo a lo largo y ancho del barrio latino en París. Pero con lo que no contaron fue que indudablemente ese movimiento se iba a encender de una manera extraordinaria, iba a convocar también a los obreros, aunque muchísimos estudiantes eran hijos de burgueses y no tenían ni idea de qué era la clase obrera. Eso es importante señalarlo. También hay que señalar que el Partido Comunista estaba amañado, un poco también poniéndole talanqueras al poder del general de Gaulle, y finalmente se mantuvo un tanto como consuetudinario, que después se volvió socialista en el poder más adelante, cuando en el 81 Mitterrand es presidente de la República. Claro, hay consecuencias de. Pero volviendo al mito, muchos van a creer indudablemente que de aquí se generó el feminismo, el movimiento de liberación sexual, el movimiento ecologista, y la verdad es que Mayo del 68 no tuvo nada de ecologista, porque se talaron un montón de árboles para construir las barricadas en el barrio latino. Del mismo modo, una película como La Chinoise de Jean-Luc Godard muestra justamente la profunda ingenuidad del movimiento, en donde todos estos niños burgueses leían el librito rojito de Mao, pero no tenían ni idea de, y lo que querían era acostarse entre ellos. Pero al mismo tiempo hay que recordar algo fundamental de Mayo del 68, y es, a pesar de no saber concretamente qué era la condición obrera, cómo los obreros de Renault se le pegaron y llegó a concluir en una huelga donde el país entero, Francia, se paralizó. Por supuesto, esto tuvo sus repercusiones en Italia, en Berlín, en Praga, en América Latina, en México, en Brasil, etcétera, etcétera. Y desde entonces se le atribuyó a la universidad un carácter que antes no tenía: contestataria. Claro, fue la confluencia de muchas formas de lucha. Y esto también le dio más levadura al mito, al punto de que hoy día la gente que quiere protestar no protesta si no va a hacer la revolución y si no logra una cosa, entre comillas, como lo que logró, entre comillas, Mayo del 68, porque no hay que olvidar que después De Gaulle ganó las elecciones y evidentemente, aunque después, un poquitico después, perdió el plebiscito y renunció, de todas maneras es lo que ocurre con las revoluciones. Se monta un revolucionario y se vuelve más tirano que el tirano que derroca, porque una de las tendencias fundamentales cuando se quiere conquistar el poder, una vez se conquista, es conservar. De tal manera que hay algo extraordinario que otros historiadores, no evidentemente las palabras de Nicolás Sarkozy y de los de la derecha, que dicen fue la pérdida de la relación con la autoridad, hay que enterrar Mayo del 68, qué horror, esto definitivamente fue una brecha aterradora en la democracia y en la historia occidentales. No, pero lo que otros historiadores dicen de Mayo del 68 es que despertó algo muy curioso que tiene la sociedad francesa dormida y muchas otras sociedades, y de aquí voy a sacar conclusiones, o mejor, planos de reflexión para Colombia, y es la condición adolescente de una sociedad.
Colombia para mí es una sociedad perpetuamente adolescente, lo veremos más adelante, y por eso hablo de la conciencia adolescente, que sería nuestra conciencia trágica. Pero lo que sí es cierto es que mayo del 68 despertó al adolescente que quiere siempre matar al papá, que quiere siempre matar al poder, que quiere tomarse el Estado, que quiere acabar con todo, que sueña con la utopía, con la revolución, un poco con el borrón y cuenta nueva. Después las cosas se establecen, después de días, semanas o meses, todo vuelve a su cauce, después de la tempestad viene la calma. Algunos dicen que sí hay que también olvidarse permanentemente de mayo del 68 porque los problemas sociales contemporáneos que vivimos actualmente son completamente distintos al del momento de la guerra de Vietnam, al momento del gran consumo que surgía de una suerte de liberación sexual que valía la pena conquistar, etcétera, etcétera, de una sensualidad que indudablemente tenían estos púberes eternos, estos adolescentes de mayo del 68. De feminismo tuvieron poco porque evidentemente eran los machitos los que generaron la revolución y los que escribían grafitis y las mujeres lo secundaron. Pero obviamente nunca hubiera habido movimiento feminista sin que se hubiese dado mayo del 68, lo cual no quiere decir que causa de lo uno es lo otro, que causa del feminismo o de la liberación sexual es mayo del 68, pero de todas maneras sí es como un caldo de cultivo para que muchas cosas se expresaran. Y bien, eso tiene sus ecos también en Berkeley, en Columbia, en el mundo americano, sobre todo contra esa denuncia de la guerra de Vietnam. Pero una vez más, el puber eternus o el adolescente eterno que cree en la esperanza, en la utopía, en la revolución, en matar al padre, es quizá la gran, no diría moraleja, pero el gran vestigio de mayo del 68, una consecuencia del ser adolescente. No obstante, el horror de un adolescente es que cuando toma conciencia de que es adolescente, en ese mismo instante sabe que debe madurar, sabe que el poder no se acaba, que aunque quiera pelearse con las instituciones, después tiene que pedirle cacao a ellas, etcétera, etcétera. Pero sí hay un humor que genera mayo del 68 inolvidable. Ese humor es un dejo de anti-institucionalismo, una suerte de espíritu crítico que envuelve el movimiento universitario y va al movimiento obrero y más allá de las fronteras de Francia. Ese aire anti imperialista, institucional, etcétera, antiliberal, hoy diríamos antineoliberal, etcétera, etcétera, es una levadura interesante para tratar de ver hasta qué punto hay utopía en el mundo contemporáneo o definitivamente si ya la enterramos, hasta qué punto la universidad, que es una institución tan conservadora, hija de la familia, de la iglesia y del Estado, puede renovarse o todo lo contrario siempre va a ser subsidiaria de estas instituciones. Preguntas que hay que plantearse en esa condición de adolescente, pero sobre todo en la conciencia de adolescencia, es decir, de lo que carecemos, de lo que nos falta, el deseo.